Hola, ¿qué tal? Que Dios te bendiga. Bienvenido a esta tu plataforma de YouTube, Arnold Portillos. Sí, hoy en día estamos en una nueva transmisión especial donde se estará tocando un tema muy controversial. Creo ha sido ampliamente tocado, debatido, dialogado. Y el día de hoy estaremos viendo nuevas exposiciones, nuevos argumentos más sobre este tema que te voy a presentar el día de hoy, y es acerca del sacerdocio. Así es, vamos a estar hoy día escuchando y viendo argumentos acerca del sacerdocio, que es un tema muy interesante y muy tocado por apologistas tanto evangélicos como católicos y también ortodoxos. Y bueno, para ello cuento con dos panelistas o expositores que me están acompañando en la sala, lo cual van a estar ellos debatiendo, dialogando sobre este tema y exponiendo sus argumentos a favor o en contra del sacerdocio. ¿Estará vigente el sacerdocio ministerial? ¿Fue cambiado o ya fue abrogado? Bueno, hoy vamos a estar descubriendo cuál es la posición de cada uno de los panelistas que me acompañan en la sala. Así que bueno, antes me presento. Mi nombre es Joel Moody, transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de Lima, la República del Perú. Y va a ser para mí un gozo moderar este debate acerca del sacerdocio. Por favor, si me estás viendo, te pido que compartas esta transmisión en las diferentes redes sociales, Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger. Por favor, comparte para llegar a muchas más personas y todos puedan beneficiarse de los argumentos que se van a exponer en esta oportunidad. Bueno, vamos a presentar a los expositores o panelistas o debatientes que me están acompañando en esta oportunidad para que los podamos conocer y saber el punto de vista que van a estar defendiendo acerca del sacerdocio. Y bueno, sin más preámbulos, le cedo la palabra al expositor evangélico Pedro Gómez para que tenga la oportunidad de presentarse y darse a conocer. Adelante, Pedro. Gracias, Joel, gracias, buenas noches. Primeramente, le doy gracias a Dios por permitirme este tiempo para poder compartir un estudio de la palabra de Dios. Esto para mí no es una verdad absoluta, pero es lo que yo he entendido basado en el estudio de la palabra. Y espero en Dios de que se pueda ser entendido, que pueda ser claro, que el Señor me dé palabra para poder exponer correctamente. Bueno, mi nombre es Pedro Gómez, soy evangélico, vivo aquí en la ciudad de Miami, y mi postura aquí en este debate es demostrar que el sacerdocio católico no es un sacerdocio bíblico, no es un sacerdocio vigente, no es un sacerdocio verdadero. Esto basado en lo que es la palabra de Dios. Esa es mi postura. Gracias, Joel. Gracias, Mónico. Perfecto, muchas gracias, Pedro. Bienvenido a esta plataforma de YouTube de nuestro hermano Arnold Portillo. Esperamos que no sea la primera ni la última vez que nos acompañes en esta plataforma. Bueno, a continuación le cedo la palabra también al exponente católico que nos está acompañando en esta oportunidad, que nos va a dar también sus puntos de vista acerca de este tema del sacerdocio. Así que, bueno, Mónico, adelante, mi estimado, preséntate. Muy bien, muchas gracias por haberme invitado a este canal. Gracias por moderar también, Joel, al amigo Pedro Gómez también por estar aquí debatiendo este interesante tema. Yo voy a defender la posición de que sí existe un nuevo sacerdocio, de que no se ha existido, no ha dejado de existir, sino que ha cambiado el sacerdocio. Así que mi nombre es Mónico Vázquez, soy de Juncos, un pueblo pequeño de Puerto Rico. Soy apologista, catequista, ministro de la música y cristiano católico, obviamente. Así que bendiciones y que la paz del Señor esté con todos ustedes. Perfecto, muchas gracias, Mónico. Gracias también por haber venido a esta plataforma de YouTube de nuestro hermano Arnold Portillo. Por favor, suscríbanse a el canal de nuestro hermano Arnold Portillo, compartan esta transmisión, activen la campanita para recibir las nuevas notificaciones, denle like y compartan, por favor. Y comenten también, déjenos saber sus comentarios, siempre que sea con respeto y con ética, en la caja del chat. Bueno, como ya lo presentamos desde el inicio, el tema del debate es acerca del sacerdocio.
Vamos a estar viendo puntos de vista desde el lado evangélico y el lado católico sobre este tema, y el formato del debate es el siguiente. Como ya se presentaron ambos expositores, lo que viene ahora es un primer bloque de exposiciones, donde cada exponente tendrá la oportunidad de dar sus puntos de vista o sus apreciaciones o sus argumentos acerca de este tema del sacerdocio en un plazo máximo de 25 minutos para cada uno. Finalizado este primer bloque, damos inicio a un segundo bloque que sería el de la refutación, donde cada uno de ellos tendrá la oportunidad de replicar a los argumentos de su oponente en un plazo máximo de 15 minutos. Finalizado este bloque, damos inicio a un último y tercer bloque, que es el de la contrarrefutación o conclusión de 5 minutos como máximo para cada uno de ellos. Y finalizado este bloque, daríamos por finalizado este debate acerca del sacerdocio. Así que por favor, comparte esta transmisión para que nuevas personas puedan ver este enlace o esté en vivo y pues gozarse con los argumentos y edificarse también e informarse sobre este tema del sacerdocio. Así que mi hermano Juan Carlos Rodríguez, bienvenido mi hermano a esta transmisión especial, y a cada uno de los miembros que del chat que se están sumando a la transmisión, que Dios les bendiga en gran manera. Bendiciones hermana Claudia Berenice y Juan Carlos Rodríguez, y a todos sean bienvenidos a esta transmisión. Así que bueno, sin más preámbulos, damos ya inicio a este debate y le voy a ceder la palabra al expositor evangélico Pedro Gómez para que pueda iniciar con sus primeros 25 minutos de exposición. ¿Listo y preparado, Pedro? Listo, Joel, pero acordamos que son 2 preguntas. Tienes razón. Sí, tienes razón. Gracias por recordármelo, Pedro. Sí. Ok. Antes de las exposiciones, y le agradezco a Pedro por haberlo recordado, vienen lo que son 2 preguntas para cada uno de ellos tendrá la oportunidad de hacer 2 preguntas a su oponente. Así que bueno, vamos a iniciar ya con este bloque de preguntas y respuestas, y Pedro va a tener la oportunidad de realizar su primera pregunta en un plazo máximo de 1 minuto. Adelante, Pedro. Sí, gracias, Joel. Bueno, la primera pregunta es una pregunta bien sencilla. Yo quisiera que Mónico Vázquez me responda qué es un llamamiento ministerial o un llamamiento. Ok, ¿se entendió la pregunta, Mónico? Sí. Ok, entonces, a partir de ahora, 3 minutos para responder. Adelante. Bien, un llamamiento ministerial es todo aquel que dentro de la iglesia misma de Cristo llama a Cristo a hacer ministerio o a ejercer un servicio dentro de la iglesia. Puede ser tanto pastoral, como puede ser de maestro, como puede ser de distintas formas. Incluso hay ministerios, incluso en la iglesia evangélica hay ministerios que no se dicen en la Biblia, pero lo tienen, como los ministerios de danza, ministerios de todo eso. Pero es un llamamiento que por Cristo, por medio de la iglesia, se va haciendo. Ok, perfecto. 30 segundos para la respuesta. Perfecto. Gracias, Mónico. Bueno, a continuación también tienes la oportunidad de realizarle tu primera pregunta al expositor evangélico Pedro Gómez. Adelante, Mónico. Bien. Pedro, en Génesis capítulo 14 nos habla de Melquisedec como rey de Salem y sacerdote. Mi pregunta es, ¿por qué es llamado sacerdote sin ofrecimiento de sacrificio de animal? Ok, perfecto. ¿Se entendió la pregunta, Pedro? Sí, claro. Ok, entonces a partir de ahora, 3 minutos. Adelante. Bueno, primeramente, Melquisedec no es llamado sacerdote para ofrecer pan y vino, y tampoco está bajo la ley para ofrecer algún sacrificio de animal. Ahí es la respuesta. Ok, sí. Perfecto. Muy bien. Perfecto, gracias entonces a cada uno de los panelistas por su primera pregunta. Ahora vamos a finalizar este bloque de preguntas y respuestas con la segunda y última pregunta a cargo del expositor Pedro Gómez. Adelante.
Ok, Mónico Vázquez, ¿en qué parte de la Biblia encontramos que Melquisedec es ordenado sacerdote por ofrecer pan y vino? Repito, ¿en qué parte de la Biblia encontramos que Melquisedec es ordenado sacerdote por ofrecer pan y vino? Muy bien, ¿se entendió la pregunta, Mónico? Claro, Ok, claro que sí. a partir de ahora, 3 minutos. Adelante. En Génesis capítulo 14 nos indica que ya él es sacerdote del Dios Altísimo, y el cual él, siendo sacerdote del Dios Altísimo, ofrece pan y vino al Señor. Así que ya él era. Y recordemos que la ciudad de Salem, o sea, siendo rey de Salem, es lo que antes se conocía, era el pueblo que antes se conocía, que era de Jerusalén, o sea, viene a ser Jerusalén después. Ese pueblo de Salem viene a ser Jerusalén más adelante. Ok, perfecto. Gracias, Mónico. Bueno, a continuación, entonces, tu segunda y última pregunta para cerrar con este bloque de preguntas y respuestas. Adelante. Bien, Pedro, en la Biblia se nos presenta varios tipos de sacrificio. ¿Me podrías indicar los 3 tipos de sacrificios del Viejo Testamento en el cual se presenta en la Biblia? Perfecto. ¿Se entendió la pregunta? Creo que sí. Ok, entonces 3 minutos a partir de ahora para responder. Adelante. Bueno, el que le puedo mencionar ahora es el sacrificio del cordero. Había un cordero que ofrecer para la remisión de los pecados y ese es el principal, ese es el que nos debe interesar. Los demás me abstengo de responderlo, pero el principal hago enfoque en el sacrificio del cordero para el perdón de los pecados, que era para rociar la sangre en el altar. Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias a ambos panelistas o expositores o debatientes por haber cumplido con este tiempo de preguntas y respuestas. Ahora damos inicio ya al bloque de exposiciones y bueno, ahora sí le voy a ceder la palabra al exponente evangélico Pedro Gómez para que pueda iniciar con sus primeros 25 minutos de exposición. Adelante. Gracias, Joel, gracias. Bueno, para empezar, voy a iniciar con la carta a los Hebreos, capítulo 5. Voy a usar la Biblia latinoamericana de la editorial San Pablo. Dice el verso 1 del capítulo 5, todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y los presenta en las cosas de Dios. Por eso ofrecen dones y sacrificios por el pecado. Muy importante tomar en cuenta lo que es dones y sacrificios por el pecado. Dice, es capaz de comprender a los ignorantes y extraviados, pues también lleva el peso de su propia debilidad. Por esta razón debe ofrecer sacrificios por sus propios pecados, al igual que los del pueblo. Nadie, atención, dice, nadie se apropia de esta dignidad, sino que debe ser llamado por Dios, como lo fue Aarón y como fue llamado Aarón a ser sacerdote. Eso lo encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 12, verso 1, si mal no recuerdo, o Éxodo 18, no me recuerdo exactamente, donde el Señor le dice a Moisés, acércate a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Y aquí miramos un llamamiento ministerial por parte del Señor a Aarón y a sus hijos. ¿Y cómo lo hizo? Lo hizo por medio de Moisés. Dice, como lo fueron, dice, y tampoco Cristo, atención con esto, dice que tampoco Cristo, ni él mismo dice, ni el mismo Cristo se atribuyó la dignidad del sumo sacerdote o del sumo sacerdote, sino que se la otorgó a aquel que dice, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y en otro lugar dijo, tú eres sacerdote para siempre, a semejanza de Melquisedec. Y esto es muy importante mirar que el Señor dice, se refiere o está hablando en singular. El Señor dice, tú eres sacerdote por siempre,
Aquí hay dos cosas muy importantes. ¿A quién señala el Padre y por cuánto tiempo? Miramos de que este sacerdocio no es temporal, sino un sacerdocio eterno. De hecho, la palabra de Dios en el mismo libro de Hebreos dice que por causa de la debilidad o de la ineficacia del sacerdocio, uno de ellos era que estos sacerdotes no podían continuar por causa de la muerte. Los sacerdotes morían y se necesitaba un sacerdocio eterno. Por eso el Señor hace referencia aquí en el versículo 4, el versículo 5 dice, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y en otro lugar dijo, tú, no dice la iglesia, no dice vosotros, dice tú, está hablando en singular. Dice, tú eres sacerdote para siempre, según a semejanza, de Melquisedec. En Éxodo 28:1 dice, pide a tu hermano Aarón que se acerque a ti con sus hijos, Nabat, y aquí miramos el llamamiento. Aquí ninguno ni Aarón ni sus hijos se llamaron por sí mismos o por emociones o porque dijo, no me gusta servir a Dios, quiero apartarme para Dios, no siento el tener una esposa, no siento el tener hijos, sino solamente servir a Dios. Aquí no fue por emoción, sino que fue un llamamiento, no hay opción. Dice, pide, está hablando el Señor, le dice a Moisés, pide a tu hermano Aarón que se acerque a ti con sus hijos, Nabat y Abiú, Eleazar e Itamar. Sepáralos de los otros hijos de Israel para que sean mis sacerdotes. Ahora vamos a ver qué es la palabra llamado, como lo dice en el versículo 4 del verso 5 de Hebreo. Dice, sino que debe ser llamado. La palabra llamado viene de la raíz griega 2564, kaleo, similar a la base 2573, que es llamar en voz alta. Muy importante, llamar en voz alta. Y lo podemos corroborar aquí en el libro de Éxodo 28:1, que el mismo Señor llama a Aarón y a sus hijos en voz alta por medio de Moisés, no por sentir, no por emoción. La siguiente raíz es el 2573, raíz griega, que es kalos. Kalos dice bien, bueno, hermoso, lugar, mejor. 2574 dice que es honroso, la palabra principal. Ahora, la palabra llamamiento. La palabra llamamiento viene de la raíz klesis, de una forma más corta del 2564. Dice que es invitación, vocación, estado en que fue llamado, llamamiento, llamar. Yo en este caso, yo que tengo un foro de debates en Facebook, yo pudiera invitar a Mónico Vázquez y decirle, Mónico, te invito a ser moderador o administrador de mi canal. Eso es un llamamiento. Eso es importante tener clara la raíz de la palabra para poder entender. Hay que tener claro que la palabra no se escribió en español. El Nuevo Testamento en griego y el Antiguo en hebreo. Arameo. También vamos a tener aquí, otro punto muy importante, ya que tenemos claro lo que es un llamamiento o un llamado ministerial. La palabra ministerio o ministro es servidor. Las vestiduras sacerdotales, y mi oponente en su exposición deberá demostrarme que la vestimenta del sacerdocio católico sí aparecen en la Biblia, y espero que no me traiga el libro de Levíticos, porque esto es vestimenta sacerdotal para los levíticos y ellos no son levitas. Las vestiduras sacerdotales dice, y harás a tu hermano Aarón vestiduras sagradas para que no le falte gloria ni belleza. Pondrás este trabajo en todos esos hombres expertos a los cuales, importante, dice, a los cuales he llenado yo del espíritu de inteligencia. El Señor preparó incluso a los que iban a elaborar las vestimentas sacerdotales. Esto no escogió a ningún modista, a ningún sastre en especial, sino que el Señor los capacitó a ellos. Dice, estas son las vestiduras que han de hacerse.
el pectoral, el efod, el manto, la túnica, la malla, la tiara y el cinturón. Estas serán las vestiduras sagradas a Aarón y a tu hermano. Perdón, harán a tu hermano y a sus hijos para que ejerzan delante de mí las funciones del sacerdocio. Miramos que hay unas indicaciones de cómo es la vestimenta sacerdotal. En el Nuevo Testamento no encontramos ninguna indicación referente a una vestimenta sacerdotal, pero mi oponente tiene la tarea de demostrarme que la vestimenta sacerdotal católica sí aparece en la Biblia, sobre todo el pectoral, lo cual estaba elaborado con 12 piedras que iban en el pecho del sacerdote. Dice, un artista realizará el pectoral de la sentencia bajo tu dirección. Lo harás con el efod de hilos de oro. ¿Será que la vestimenta sacerdotal tiene hilos de oro, de la sacerdotal católica? Dice, de jacinto o de azul celeste, y de púrpura y de grama 2 veces teñida, y de lino fino retorcido. Será cuadrado y doble, tendrá de medida, muy importante las medidas, señor Mónico Vázquez, dice 30 centímetros, tanto a lo largo como a lo ancho. Colocar en él 4 filas de piedra preciosas. En la primera estará la piedra sárdica, el topacio y la esmeralda. En la segunda estará el carbucio, el zafiro y el jaspe. En la tercera el rubí, el ágata y la amastita. En la cuarta el crisólito, el onix y el berilo. Estarán engastadas en oro. Estas piedras llevarán los nombres de los hijos de Israel. 12 nombres estarán grabadas en ellas según las 12 tribus. En cada piedra un nombre. Como lo dije anteriormente, mi oponente tendrá que demostrar de que hay referencia o hay indicaciones de cómo es la vestidura sacerdotal católica. Si esta vestidura sacerdotal católica no aparece en las Sagradas Escrituras, ¿podríamos asegurar de que este sacerdocio es verdadero? En mi opinión personal y mi conocimiento y el estudio de la palabra, este es un sacerdocio falso. Es una usurpación al sacerdocio levítico. También hay otras indicaciones acá, como el efod. No voy a entrar en eso. Yo creo que mi oponente tiene suficiente o ardua tarea en demostrarme dónde o por qué razón ya no lleva el pectoral el sacerdote. Dice, Aarón vestirá dicho manto cuando desempeñe su ministerio y se oirá el sonido de las campanillas cuando entre al santuario. Mi estimado Mónico Vázquez tendrá que decirme por qué sus sacerdotes no llevan estas campanillas. Dice, para presentar delante de Yahvé y también cuando salgan del santuario, de lo contrario morirán. Si no llevaban las campanillas y no llevaban o no iban como el Señor indicaba, los sacerdotes iban a morir. Dice, dice, vestirás a tu hermano Aarón y a sus hijos. Ese es el verso 41. Dice, vestirás a tu hermano Aarón y a sus hijos, los consagrarás con la unción santa. Vamos a hablar de la consagración. Los harás sacerdote y los consagrarás a mis servicios. Ahora, ¿qué es ministro? Ya lo hablamos, dice que es principal, príncipe, sacerdote. Estamos hablando de una raíz hebrea. La palabra ministerio dice que es como perforado con una aguja, ministro, ministrador, servicio, sacerdocio, ministro, sacerdocio. Carta a los Hebreos dice, todo sumo sacerdote tomado entre los hombres. Y bueno, permítame un momento acá. Quería hablar referente a lo que es la consagración. Dice el Señor que y voy a mencionar únicamente algunas indicaciones que el Señor ordenó a Aarón, ordenó a Moisés para consagrar a Aarón y a sus hijos. A ver si la consagración del sacerdocio católico también aparece en las Sagradas Escrituras. El señor Mónico Vázquez tendrá que explicarme cada uno de los pasos para poder consagrar a un sacerdote. Si el señor Mónico Vázquez no puede demostrarme o hablar de la consagración de los sacerdocios, del sacerdote católico,
obviamente ese sacerdocio es falso. Y el señor Mónico Vázquez pues pierde su exposición, ha perdido el tiempo por gusto, porque no tiene forma de demostrar la consagración del sacerdocio católico basado en la Biblia. Dice que los iba a lavar con agua, dice que iba a poner encima el pectoral y puso, dice, el urín y el turín. Dice que derramaría el aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y el ungido para santificarlo. Dice que traería el becerro de la expiación y a Aarón y a sus hijos. Y dice que pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación. ¿Es de la forma que se consagran los sacerdotes católicos? ¿O de dónde podemos encontrar la consagración del sacerdocio católico si es bíblico? Si mi oponente dice que su sacerdocio es bíblico y que es la Iglesia de Cristo, tiene que demostrarme con Biblia dicha consagración. De lo contrario, ha perdido el debate. Dice, luego hizo el becerro de la expiación, esto ya lo mencioné, dice, y lo degolló. Y Moisés tomó y puso con su dedo, sobre el cuerno del altar alrededor y purificó el altar. Y echó la demás sangre al pie del altar y lo santificó para reconciliar sobre él. Después tomó la grosura que estaba sobre los intestinos y la grosura del hígado y los dos riñones, y la grosura de ellos, y lo hizo arder Moisés sobre el altar. Mas el becerro, su piel, su carne y su estiércol lo quemó al fuego fuera del campamento, como Jehová le había mandado a Moisés. ¿Y por qué estoy haciendo referencia al sacerdocio levítico? Porque miramos al principio de mi exposición donde hubo un llamamiento ministerial sacerdotal. Hay un llamamiento para ser sacerdotes y está escrito en las Sagradas Escrituras. Dice también de que, dice que pusieron sobre la mano sobre la cabeza del becerro. Dice que lo degolló y roció la sangre sobre el altar. También dice que hizo acercarse luego los hijos de Aarón y puso Moisés de la sangre sobre el lóbulo de su oreja derecha, sobre el pulgar de sus manos derecha y sobre los pulgares de sus pies derechos, y roció Moisés la sangre del altar alrededor. Entonces aquí miramos la consagración de los sacerdotes bíblicos. Como les dije anteriormente, mi oponente, si su sacerdocio es bíblico, tiene que demostrarme la consagración bíblicamente, señor Mónico Vázquez. Al final, el verso 36 dice, y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que Jehová o que Yahvé mandó por medio de Moisés. Así que tenemos ahí lo que es el ungimiento sacerdotal. ¿Qué tiempo llevo, Joel? 15 minutos con 30 segundos. Perfecto, gracias. Dice la carta de los Hebreos en el capítulo 5 nuevamente, dice, todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y lo representa en las cosas de Dios. Por eso ofrece dones y sacrificios por el pecado. Esto lo encontramos en el libro de Hebreos capítulo 10, verso del 5 al 8. ¿Y qué nos dice el Señor? Dice, tú no quisiste sacrificios ni ofrenda. O sea que está hablando el libro de Hebreos capítulo 5 me está hablando del sacerdocio anterior, del sacerdocio antiguo, el sacerdocio levítico, donde se le pedía ofrenda y sacrificio. Pero en el libro de Hebreos, a los Hebreos, o la carta a los Hebreos, dice el Señor, tú no quisiste sacrificio ni ofrenda, sino que me formaste un cuerpo. No te agradaron los holocaustos, ni los sacrificios por el pecado. Entonces dije, he aquí estoy yo, oh Dios, como en un capítulo del libro está escrito de mí para hacer tu voluntad. Comienza por decir, no quisiste sacrificio ni ofrenda, ni te agradaron los holocaustos o sacrificios por el pecado. Y sin embargo, esto es lo que pedía la ley. Entonces sigue,
aquí estoy yo para hacer tu voluntad. Entonces aquí miramos que el Señor no demanda más sacrificios en el Nuevo Testamento. Mi oponente va a decir de que sus sacerdotes fueron llamados para ofrecer nuevamente el sacrificio de Cristo. Pero la misma Escritura me dice que el Señor dice que hizo una sola vez y para siempre, que no había necesidad de repetir los mismos sacrificios que no podían quitar el pecado. Pero el Señor hizo un solo sacrificio y fue suficiente, como lo dice el apóstol Pedro, para perdonar sus pecados y los pecados del mundo. Entonces, ¿qué sacrificio puede ofrecer un sacerdote católico? Si dice la Escritura que el Señor se ofreció él a sí mismo, nadie lo ofreció a él. No hubo sacerdote que lo ofreciera a él, sino que él se ofreció a sí mismo. Dice, con esto anula el primer orden de las cosas para establecer el segundo. ¿Y cuál era ese orden? Era establecer un sacerdocio para que pudiera ofrecer sacrificios por los pecados primeramente de él y luego por los pecados del pueblo. ¿Para qué? Para redimir los pecados del pueblo de Israel. Así de que, ¿qué puede redimir el sacerdocio católico? Ok, luego dice en el mismo libro o la carta a los Hebreos, capítulo 5, dice, es capaz de comprender a los ignorantes y extraviados, pues también lleva el peso de su propia debilidad. Por esta razón debe ofrecer sacrificios por sus propios pecados, al igual que por los pecados del pueblo. ¿Dónde encontramos eso? En el 5:12 al 14. Y dice, Cristo, por el contrario, ofreció por los pecados un único sacrificio y definitivo sacrificio, y se sentó a la diestra o a la derecha de Dios. Ahí lo miramos. Dice que en el antiguo pacto, los sacerdotes, dice que continuamente hacían el sacrificio, año con año, para el perdón de los pecados, primeramente por los pecados de él y luego los del pueblo. Pero aquí me dice de este sacerdote, lo encontramos en el 12, dice, pero Cristo al contrario ofreció por los pecados un único. Mónico Vázquez dice un único. ¿Por qué los sacerdotes católicos tienen que ofrecer domingo tras domingo el mismo sacrificio? Presentar el pan y el vino haciendo memoria de la noche que el Señor iba a ser entregado, de ese sacrificio. ¿Por qué tienen que repetirlo? Cuando el Señor dice, en tu propia Biblia católica dice que el Señor hizo un único. Tendrá que responder o negar o explicarme qué es la palabra único. Dice, se sentó a la derecha del Padre, esperando solamente que Dios ponga a los enemigos a estrado de sus pies. Dice, escucha Mónico, dice, nadie se apropia de esta dignidad, sino que debe ser llamado por Dios como lo fue Aarón, y esto ya lo miramos. Ahora, ministerio sacerdotal, ¿cuál es la definición? Que es un hombre elegido, apartado, consagrado para servir en un altar y ofrecer sacrificio por los pecados. En el nuevo pacto encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 10, si mal no recuerdo, dice la palabra de Dios que Él, o sea, está hablando de Cristo, Él nos hizo con su sangre, o sea, nos purificó, nos ungió, nos consagró, dice, para ser reyes y sacerdotes para Dios. Aquí mi oponente dirá, sí, aquí está hablando del sacerdocio común de los fieles. ¿Y dónde está la separación del otro sacerdote, Mónico Vázquez? Porque en tal caso me estás hablando ya de un sumo sacerdote. Pero la Escritura solo nombra un sumo sacerdote, que es Cristo, que dice que entró en el templo celestial. Así que si me vas a hablar de dos sacerdocios, me estás hablando de que tus sacerdocios son sumos sacerdotes y que ustedes son los sacerdotes. Así que tendrás que explicarme eso también. Sacrificio, ¿qué es la palabra sacrificio? Dice que viene de la raíz hebrea sabach, raíz primaria, matar a un animal. Mónico Vázquez, ¿los domingos matan a un animal ustedes? El libro de los Hebreos, bueno, ya lo leímos. ¿Qué es una ofrenda? Dice que es una porción, presentar, un presente, una primicia. Es de la raíz hebrea 8641, terumá.
de otra raíz hebrea 73:11. Dice que es estar elevado, apartar, aumentar. Una ofrenda es algo por encima de un sacrificio. Ok. ¿Qué tiempo tengo, Joel? Te quedan 2 minutos con 30 segundos. Ok, voy a ver si puedo. Ok, mi oponente puede hablar de la imposición de manos. Tenemos en Primera de Timoteo. Dice, enseña y recomienda estas cosas, que nadie te menosprecie por ser joven. Aquí lo que está haciendo el apóstol Pablo es aconsejando, animando a Timoteo. Dice, al contrario, que tu palabra, tu conducta, tu amor, tu fe, tu limpio proceder te conviertan en modelo para los creyentes. Mientras espera que yo llegue, dedícate a la lectura, a la exhortación, a la enseñanza. No hagas estéril el don que hay en ti. ¿Cuál es el don que hay en Timoteo? Está hablando del don del Espíritu Santo. Yo creo que mi oponente conoce los dones del Espíritu Santo. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Y tenemos en Gálatas 5, 22, 23, dice, más el fruto del Espíritu, escucha, Mónico, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces miramos que dice, no hagas estéril el don que hay en ti. ¿Cuál es el don, Mónico Vázquez? El Espíritu Santo. Dice, y que se te confió cuando por indicación profética los presbíteros te impusieron manos, te impusieron las manos. Luego vamos a ver qué es la palabra presbítero. Segunda de Timoteo dice, a ver dónde está. Bueno, lo voy a ver si me da chance. No me va a dar chance de leerlo. Dice, Dios es quien nos ha salvado y nos ha llamado a una vida consagrada a Él. Dios es quien nos ha llamado a una vida consagrada a Él, no porque la mereciera por nuestras obras, sino porque tal ha sido su designio, conforme el don que se nos ha concedido por medio de Cristo Jesús antes que el tiempo existiera. Un don que ahora se ha hecho manifiesto por la operación de Cristo. ¿Cuál es el don? El don del Espíritu Santo, nuestro Salvador, cuyo mensaje ha destruido la muerte y ha hecho brillar la luz de la vida y de la inmortalidad. De ese mensaje Dios me ha constituido pregonero, apóstol y maestro, no sacerdote. Gracias, Joel. Perfecto. Muy bien. Bueno, gracias Pedro Gómez, muchas gracias por la exposición y por sus 25 minutos de introducción o exposición de sus argumentos desde su punto de vista acerca del sacerdocio. Así que a continuación le cedo ya la palabra al exponente católico Mónico Vázquez para que también nos pueda dar sus 25 minutos de primera exposición. Adelante. Muy bien. Bueno, a mí me toca defender el ministerio sacerdotal del Nuevo Testamento. Demostraré cómo mi oponente no conoce el Viejo Testamento y cómo confundirá el ministerio sacerdotal del Nuevo Testamento con el sacerdocio levítico, por no entender las alegorías que voy a usar. Leamos en un momento el texto de Hebreos 9, capítulo 1, versículo 9, capítulo 9, versículo 1 al 9, también, donde dice que también la primera alianza tenía sus ritos litúrgicos y su santuario terreno. Hebreos 9, capítulo 9, versículo 2. Porque se preparó la parte anterior de la tienda donde se hallaba el candelabro y la mesa con los panes de la presencia, que se llama santo. Detrás del segundo velo se hallaba la parte de la tienda llamada Santo de los Santos, que contenía el altar de oro para el incienso, el arca de la alianza completamente cubierto de oro, y en ella la urna de oro con el maná, la vara de Aarón que retoñó y las tablas de la alianza. Encima del arca, los querubines de gloria que cubrían con sus sombras el propiciatorio. Mas no es este el momento de hablar de todo ello en detalle. Preparados así estas cosas, los sacerdotes entran primero en la primera tienda en la primera parte de la tienda para desempeñar las funciones del culto
Y subrayen eso, las funciones del culto. Pero en la segunda parte entra una vez al año y solo el sumo sacerdote. Así que hay dos grados de sacerdocio. Está el sumo sacerdote y están los sacerdotes. Y no sin sangre que ofrecer por sí mismo y por los pecados del pueblo. De esa manera daba a entender el Espíritu Santo que aún no estaba abierto el camino del santuario mientras subsistía la primera tienda. Todo ello es una figura del tiempo presente. Todo aquello es una figura del tiempo presente. En cuanto que allí se ofrecen dones y sacrificios incapaces de perfeccionar en su conciencia al adorador. Pablo está usando lo que se llama una comparación alegórica. Él está comparando lo que es el Viejo Testamento con lo que es el Nuevo. Y lo que había en el Viejo es una sombra de lo que hay hoy día en el tiempo presente. Así que no hay eliminación, sino un cambio. ¿Por qué comienzo con este texto? Pablo usa un método que la iglesia siempre lo ha usado en sus estudios y enseñanzas. Pablo tiene una función preanunciadora de las realidades mesiánicas. Es la misma idea que bajo diversas formas repite con frecuencia San Pablo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 11, Gálatas 3, 24, 1 Colosenses 2, 17. A partir de estas alegorías o sombras se puede demostrar implícitamente este ministerio sacerdotal del Nuevo Testamento. Vamos a comenzar. Ya desde el Viejo Testamento se usa esta misma alegoría para indicar que la iglesia de Cristo, la nueva Israel, también tendría un ministerio sacerdotal. Isaías 66, 18 al 21. Yo vengo a reunir a todas las naciones y lenguas. Vendrán y verán mi gloria. Pondré en ellos señal y enviaré de ellos algunos escapados a las naciones, a Tarsis, Put, Ilut, Mesec, Ros, Tubal, Yaván, a las islas remotas que no oyeron mi fama ni vieron mi gloria. Ellos anunciarán mi gloria a las naciones y traerán a todos vuestros hermanos de todas las naciones con oblación a Yahvé, en caballos, carros, literas, mulos y dromedarios, a mi monte santo Jerusalén, dice Yahvé, como traen los hijos de Israel la oblación en recipiente limpio a la casa de Yahvé. Y también de entre ellos tomaré sacerdotes y levitas, subrayen eso, y también de entre ellos tomaré sacerdotes y levitas, dice Yahvé. Y fíjense que está hablando del pueblo pagano. Si nota, esto es considerado una profecía mesiánica del propósito por el cual Jesús vendría a ser con el pueblo pagano gentil. Dios desde ellos sacará sacerdotes y levitas. Esto es un hebreísmo o analogía de algo que ocurrirá en el Nuevo Testamento y demostraré que ocurrió. Si se fijan, dice sacerdotes y levitas. Cuando dice levitas se refiere a un ministerio sacerdotal. No indica que serán levitas, literalmente, porque ya que no puede haber levitas fuera de la tribu de Leví. Y este texto hace referencia a paganos. Veamos cómo, usando el método comparativo que hace Pablo en Hebreos 9, se muestra ese ministerio sacerdotal que los neoprotestantes no ven. Ya vemos cómo, según este pasaje mencionado anteriormente, que existe una profecía en el cual desde los paganos Dios sacará un pueblo de sacerdotes y de ministros sacerdotales. En el libro Los sacrificios del Antiguo Testamento de Alfred Max nos dice en la página 16, por otra parte, y cito, por otra parte, conviene subrayar que la materia sacrificial no es solo animal, es también vegetal. Y esta ofrenda vegetal no es considerada menos importante que la ofrenda animal, de la que sería un sucedáneo. Muy al contrario, si la ofrenda diaria del pueblo consiste en cordero ofrecido en holocausto, acompañado de una ofrenda vegetal y una libación, y ya mismo voy a definir qué significa eso. La ofrenda cotidiana de los sacerdotes y que es ofrecida a Dios por el sumo sacerdote en persona consiste en un pan. Levíticos 6, versículo 13 al 15. Cito a este autor para que vean que en el sacrificio levítico siempre estaba presente como ofrenda el pan y el vino, aunque esto no se colocaban en el altar. En el Nuevo Testamento veremos cómo Pablo describe que esta nueva ofrenda sacrificial del Nuevo Testamento sí se presenta en un altar llamado la mesa, como dice en 1 Corintios capítulo 10, versículos 15 al 22. Pero sé que mi oponente preguntará el por qué comienzo hablando del sacrificio y ofrendas. Sencillo, porque en casi todos los sacrificios del Viejo Testamento envolvía pan y vino. Incluso Pablo lo describe en Hebreos 9 haciendo uso la analogía, lo cual yo hago uso para demostrar que existe un nuevo ministerio sacerdotal en el nuevo pacto. Hebreos capítulo 9, versículo 1 al 2. También la primera alianza tiene sus ritos y litúrgicos y su santuario terreno, porque se separa la parte anterior de la tienda donde se hallaba el candelabro y la mesa de los panes de la presencia, que se llama santo. El que lea el Nuevo Testamento sabrá que solo en esta primera tienda estaban los ministros sacerdotales o levitas,
Hebreos 9:6. Preparados así estas cosas, los sacerdotes entran siempre en la primera parte de la tienda para desempeñar las funciones del culto. A diferencia de la segunda tienda donde solo entra el sumo sacerdote. Hebreos 9:7. Pero en la segunda parte entra una vez al año y solo el sumo sacerdote y no sin sangre que ofrecer por sí mismo y por los pecados del mundo. Así que ya en el nuevo pacto tenemos identificado un sumo sacerdote que es Cristo. Hebreos 9, capítulo 11 al 12. Pero presentóse Cristo como sumo sacerdote de los bienes frutos a través de una tienda mayor y más perfecta, no fabricada por mano de hombre, es decir, no de este mundo, y penetró en el santuario, o sea, en la segunda tienda, una vez para siempre, no con sangre de machos cabríos ni de novillos, sino con su propia sangre, consiguiendo una redención eterna. Pero si sabemos que ese sumo sacerdote entró al segundo santuario, un santuario que no es hecho por manos de hombre, ¿dónde están los ministerios sacerdotales? Lo que dice Pablo en Hebreos 9, que son los que se encargan del culto, de la mesa de los panes, los sacerdotes. En el Viejo Testamento vemos que Dios constituye a Israel como un pueblo de sacerdote. Éxodo 19, 5, 6. Ahora pues, si de veras escucháis mi voz y guardáis mi alianza, vosotros seréis mi propiedad personal entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que ha de decir a los hijos de Israel. Para el apóstol Pedro, por ser el nuevo pueblo de Dios, el cual escuchamos la voz y guardamos su mandamiento, venimos a ser un pueblo de reyes y sacerdotes. Y en verdad somos el pueblo del nuevo sacerdocio real o común. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 5, se nos presenta algo interesante. El hagiógrafo presenta a Cristo como piedra viva, lo cual más adelante el mismo apóstol nos presenta como piedra viva y define el por qué lo somos: para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales. Bueno, te lo pueden leer ese texto. Veamos cómo Pablo, al parecer, hace alusión a la profecía de Isaías 66 que había mencionado anteriormente. Cuando dice en 1 Pedro 2:10, vosotros que en un tiempo no eras pueblos y que ahora sois el pueblo. ¿Se acuerdan que Isaías 66 dice que vaya a reunir a todas las naciones? Bien. De los que antes no se tuvo compasión, pero ahora son compadecidos. En fin, ya menos identificado usando el método de Pablo, que Pablo usa en Hebreos 9, como de las sombras del antiguo pacto se nos revela lo nuevo, vemos cómo existe en el nuevo pacto un sumo sacerdote igual que en la sombra del antiguo. Vemos cómo se nos presenta en el nuevo pacto un pueblo verdaderamente sacerdotal desde la sombra del antiguo pacto. Pero, ¿y qué sucede con el ministerio sacerdotal? ¿Habría eliminado Jesús ese ministerio sacerdotal adrede? ¿O las escrituras nos presentan un nuevo ministerio sacerdotal? Sigamos con esta hermenéutica bíblica para descubrirlo. Pablo, usando ese método anagógico bíblico, nos dice cuál es la función de los sacerdotes levitas. Hebreos 9, 2. Porque se preparó la parte anterior de la tienda donde se hallaba el candelabro y la mesa con los panes de la presencia que se llama santo. Hebreos 9, 6. Preparadas así estas cosas, los sacerdotes entran siempre en la primera parte de la tienda para desempeñar las funciones del culto. Y subrayen funciones del culto. Había en la iglesia fundada en Antioquía profetas y maestros, Bernabé y Simeón, llamado Niger, Lucio el Cirene, Manahén, hermanos de leche del tetrarca Herodes y Saulo, mientras estaban celebrando el culto del Señor y ayunando. Dijo el Espíritu Santo: preparadme ya a Bernabé y a Saulo para la obra a los que le he llamado. Llamado. Entonces, después de haber ayunado y orado, le impusieron las manos. Mira cómo están aquí, impusiendo las manos, y les enviaron. Hechos 13, versículo 1 al 3. En Hebreos 12, 28 también nos evidencia ese culto. Por eso nosotros que recibimos un reino inconmovible, hemos de mantener la gracia y mediante ella ofrecer a Dios un culto que le sea grato, con religiosa piedad y reverencia. La palabra de Dios presenta a los corintios por medio de Pablo de que esta iglesia primitiva tenía y aún tiene un altar en el nuevo pacto. ¿Se acuerdan de 1 Corintios capítulo 10, versículos 15 al 22? Leamos todo y veremos cómo ya Pablo indica que hay un altar en el nuevo pacto. 1 Corintios capítulo 10, versículo 15. Os hablo como a prudentes, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo? Porque aún siendo muchos, un solo pan y un solo cuerpo, somos pues todos partícipes de un solo pan. Fijaos en Israel según la carne, que comen de las víctimas, ¿no están acaso en comunión con el altar? ¿Qué digo yo?
que lo inmolado a los ídolos es algo o que los ídolos son algo, pero si los que inmolan los gentiles lo inmolan a los demonios y no a Dios. Y no quiero que entréis en comunión con los demonios. No podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Subrayen la mesa del Señor. ¿O es que queremos provocar los celos del Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? La mesa en la Biblia hace alusión a lo que es el altar donde se presenta la oblación y el sacrificio. Éxodo 25:30. Y sobre la mesa pondréis perpetuamente delante de mí el pan de la presencia. Éxodo 39:33. Presentaron a Moisés la morada, la tienda y todos sus utensilios, los broches, los tableros, los travesaños, los postes y las basas. Éxodo 39, versículo 34 al 37. El toldo del pie del carnero teñido de rojo, el toldo del cuero fino y el velo protector, el arca del testimonio con sus varales y el propiciatorio, la mesa con todos sus utensilios y el pan de la presencia, el candelabro de oro puro con sus lámparas, las lámparas que habían de colocarse en todos sus utensilios y el aceite del alumbrado. Números 3:31. A su cargo estaban el arca, la mesa, el candelabro, los altares, los objetos sagrados que se usan en culto, el velo y todo su servicio. Números 4:7. Sobre la mesa de la presencia extenderá un paño púrpura. Y bueno, pueden leerlo ahí. Hebreos 13:10. Tenemos nosotros un altar del cual no tiene derecho a comer los que dan culto en la tienda. Pablo en 1 Corintios capítulo 10 nos indica que los israelitas creen que los que comen de las víctimas están en comunión con el altar. Siendo nosotros el nuevo pueblo de Israel, entendemos lo mismo. Incluso Pablo lo hace entender en 1 Corintios capítulo 10, versículo 21. No podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Pablo también se presenta como administrador o ministro sacerdotal. Y anoten este texto, Romanos 15:16. Para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, ministrando a manera de sacerdote. Ireurgeo se titula ahí, el evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo. En el diccionario Vine del Nuevo Testamento, en la página 593, en el numeral G2418, dice esa palabra de ireurgeo, ministrar en servicio sacerdotal relacionado con hierorgos, sacerdote, sacrificador, término que no se halla en la Septuaginta ni en el Nuevo Testamento, de hieros sagrado y ergón obra. Es un término utilizado por Pablo en sentido metafórico de su ministerio del evangelio. Romanos 15:16. La ofrenda relacionada con su ministerio sacerdotal es que los gentiles le sean ofrenda agradable. Esto es la presentación de los gentiles de sí mismo a Dios. El apóstol, y subrayen esto, el apóstol usa palabras propias del ritual sacerdotal y levítico para explicar metafóricamente su propio servicio sacerdotal, o sea, su propio ministerio sacerdotal. Lo dice el diccionario Vine. ¿Okay? Distintos sacrificios de ofrenda del Viejo Testamento. El significado bíblico de oblación se refiere al término que manifiesta una ofrenda o sacrificio que se ejecuta a una divinidad. Pertenece a la ofrenda de un don perceptible por los sentidos como expresión eterna de la devoción hacia el Dios, aunque puede ser indicaciones más espirituales y vagas. La ofrenda no se convierte en sacrificio sino hasta que el don visible sufre una metamorfosis, como por ejemplo al quemarlo, al ser muerto, al derramar su sangre. Lo divido en tres, o sea, está dividido en tres partes. El holocausto, que es la ofrenda para el perdón de los pecados, podría ser oveja, cabro o becerro, pero si alguno era muy pobre, como para ofrecer a estos animales, ofrecía tórtolas o palominos en holocausto. Generalmente, subrayen esto otra vez, generalmente un holocausto se ofrecía junto a una ofrenda de grano o ofrenda de libación. ¿Qué es una ofrenda de grano? Ofrenda de grano era un sacrificio. Miren lo que es. La ofrenda de grano era un sacrificio que consistía en quemar harina, aceite de incienso o preparar pan. Era ofrecido para prometer una vida pura ante Dios. No se ofrecía solo, sino junto con otras clases de ofrendas como el holocausto. La ofrenda del grano, minhab en hebreo, consiste en harina fina, cocida en horno o espigas verdes. Levítico 2:4, Levítico 5:7, Levítico 14 también. Esta ofrenda también era llamada harina, carne, comida o ofrenda de acción de gracia. Eso se llama la ofrenda de grano. La ofrenda de libación era un sacrificio ofrecido con la cuarta parte de un vino. Permítanme que me están llamando, no me llamen.
No me llamen, no me llamen. No me llamen. Ok. Oh. La palabra egipcia in, que significa jarra, que se utiliza como unidad de líquido para medir aceite o vino. Un in es igual a 3.66 litros. Eso lo pueden ver en la fiesta de las primicias en Levítico 23:13 y el holocausto regulares en Éxodo 29:40. Por tanto, entendiendo todo esto, podemos ver que Jesús, siendo sumo sacerdote, sigue un sacerdocio muy distinto al levítico. Aunque esta ofrenda levítica es una sombra de lo nuevo, vemos cómo Jesús comienza la ofrenda del grano en la última cena y lo pueden leer en Lucas capítulo 22, versículo 1. Estaba muy cerca la fiesta de los acimos, los granos, en la última cena. Y esta ofrenda la une a su sacrificio cuando dice: esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, o este es mi sangre, cumpliendo la ofrenda del holocausto y de la libación. Por tanto, Cristo asigna o le da un orden a los apóstoles, dando un ministerio sacerdotal para que hagan esto en perpetuidad. Hebreos 10, versículos 12 al 13. Todo sumo sacerdote tiene sacerdotes para que ofrezcan el pan del Señor. Eso lo pueden ver en Levítico 23:18. Juntamente con el pan ofreceréis a Yahvé 7 corderos de un año sin defecto, un novillo y 2 carneros serán el holocausto para Yahvé, además de sus ofrendas y sus libaciones, como manjar abrasado de calmante. Bueno, no pueden terminar de leer ahí. Números 4:7, sobre la mesa de la presencia extenderá un paño. Bueno, todo eso lo pueden ver. Y el número 6:17 también lo pueden ver. Esto es que hace referencia a Pablo en Hebreos 9, usando lo que era sombra para presentar lo verdadero. Ya no existe el sacerdocio levítico, pero Cristo instituye un nuevo sacerdocio a la manera de Melquisedec, donde ofrece pan y vino. Y Cristo instituye una nueva liturgia, uniendo su sacrificio con el pan y el vino para que sea perpetuo. Así se cumple lo que dice Malaquías 1:11. Pues desde el sol levante hasta el poniente, grande es mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre un sacrificio de incienso y una oblación pura. ¿Se acuerdan lo que hablé de oblación? Que se refiere al pan. ¿Bien? Pues grande es mi nombre entre las naciones, dice Yahvé Sebaot. Ahora tengo los padres de la iglesia también que hablan sobre este ministerio sacerdotal. Por ejemplo, Irineo de León, en el libro 4, capítulos 8:3, dice: y todos los apóstoles del Señor son sacerdotes que no heredan aquí ni tierra ni casa, sino que sirven a Dios y al altar continuamente. Orígenes, en la oración, en el capítulo 18 de su libro En la oración, dice: así también los apóstoles y aquellos que han llegado a ser como apóstoles, siendo sacerdotes según el gran sumo sacerdote que es Jesucristo, y habiendo recibido conocimiento del servicio de Dios, saben bajo la enseñanza del Espíritu Santo por qué pecados y cuándo y cómo deben ofrecer sacrificios y reconocer por qué no deben hacerlo. Cipriano, esto estoy hablando antes de Constantino, antes del año 300 y algo. Esto ya fue en el año 200 aproximadamente. Cipriano de Cartago, en la epístola 75, en el párrafo 3, dice: por lo tanto, dado que solo la iglesia tiene el agua viva y el poder de bautizar y purificar al hombre, el que dice que cualquier puede ser bautizado y santificado por novacio debe primero mostrar y enseñar que novacio está en la iglesia o preside en la iglesia, porque la iglesia es una, y como lo es, no puede ser tanto dentro como fuera, porque si está con novacio, no estaba con Cornelius, pero si estuvo con Cornelio, que sucedió el obispo Fabián por ordenación legítima, y a quien además del honor del sacerdocio, el Señor glorificó también con el martirio. Novacio no está en la iglesia, tampoco se le puede considerar como un obispo, que sin suceder a nadie y despreciando la tradición evangélica y apostólica nació de sí mismo, porque el que no ha sido ordenado en la iglesia no puede tener ni aferrarse a la iglesia de ninguna manera. Epístola de Cipriano también de Cartago, en el capítulo 14, párrafo 16. Pero ¿cuál es la grandeza de su error? ¿Y cuál es la profundidad de su ceguera? Que dice que la remisión de los pecados puede concederse en la sinagoga de los herejes y no permanece en el fundamento de la única iglesia de una vez fundada por Cristo sobre la roca. Se puede percibir por esto que Cristo le dijo a Pedro solo: todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Y de nuevo en el evangelio, cuando Cristo sopló solo sobre los apóstoles diciendo: les perdonáis, y a quienes te retengáis los pecados le quedan retenidos. Por tanto, el poder de perdonar los pecados fue dado a los apóstoles y a la iglesia, que enviado por Cristo estableció ya a los obispos que le sucedieron por ordenación vicaria.
Estoy hablando del año 200, casi 240, el año 240 por ahí, antes de Constantino. Cipriano de Cartago, en la epístola 68, párrafo 4. Cristo que dice a los apóstoles y por tanto a todos los gobernadores principales que por ordenación vicaria sucede a los apóstoles, el que vosotros hoy a mí me escucha y el que me oye a mí, al que me envió oye, y el que a ti te desprecia me desprecia a mí y al que me envió. También en Cartago, el Cipriano de Cartago, en el libro 67, párrafo 5, dice: por lo que debéis observar y guardar diligentemente la práctica liberada de la tradición divina y de la observancia apostólica que también se mantiene entre nosotros y casi en toda la provincia, que para la debida celebración de las ordenaciones, todos los obispos vecinos de la misma provincia deben unirse con ese pueblo por el cual se ordena un prelado. Bien. Tengo más. También Cipriano de Cartago en la epístola 67, estoy hablando del año 240, o sea, casi llegando al 270 por ahí. Por lo cual es apropiado que con total diligencia e investigación sincera se han escogido para el sacerdocio de Dios aquellos a quienes es manifiesto Dios oirá. Cipriano de Cartago en la epístola 54, párrafo 14, dice también: después de cosas como estas, además, todavía se atreven. Un falso obispo ha sido designado para ellos por hereje a zarpar y llevar carta de cismáticos y profanos personas al trono de Pedro, ya a la iglesia principal de donde provenía la unidad sacerdotal, y no considerar que esto eran los romanos cuya fe fue alabada en la predicación del apóstol, a quien la infidelidad no podía tener acceso. Eusebio de Cesarea, todavía no ha llegado a Constantino. Bien, en el libro Vida de Constantino, libro 1, capítulo 32, dice: además hizo sacerdotes, dio sus consejeros y consideró que le incumbía honrar al Dios que se le había aparecido con toda devoción. Pedro de Alejandría, un fragmento 1, dice: desde que me enteré de que Malesio no actúa de modo alguno por el bien común, porque tampoco está contento con la carta de los santos obispos y mártires, sino que al invadir mi parroquia se ha asumido tanto como a esforzarme para separar de mi autoridad a los sacerdotes y a los encargados de visitar a los necesitados, y dando prueba de que su deseo de preeminencia ha ordenado la prohibición a varios para él. Ahora presten atención a esto y no tengan comunión con él. ¿Cuánto me falta, hermanito Joel? 1 minuto. Ok. Liturgia de los benditos apóstoles, párrafo 6. El sacerdote dice esta oración secreta en el santuario: oh Señor, Dios omnipotente, tuya la Santa Iglesia Católica, por cuanto tú, por la gran pasión de tu Cristo, compraste las ovejas de tu prado, y la gracia del Espíritu Santo, que en verdad es de una naturaleza con tu gloriosa divinidad, se le concede los grados de la verdadera ordenación sacerdotal. Y tengo muchos más. Esto es antes de Constantino. Así que mi amigo Pedro Gómez va a tener que evidenciar que la iglesia primitiva, antes del 300, no tenían ministerio sacerdotal. Yo me encargué de evidenciarlo, bíblica y patrísticamente. Tiene una tarea bien grande, Pedro Gómez, de poder desmentir eso. Adelante, hermano. Muy bien, vamos a parar el tiempo. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Mónico Vázquez, por su tiempo de exposiciones. Y bueno, damos por finalizado este primer bloque de exposición o primera argumentación por parte de cada debatiente que me está acompañando en esta sala, en la plataforma de YouTube de Arnold Portillo. Así que bueno, gracias a cada uno de ustedes. Voy a saludar a los miembros del chat que se están sumando a la transmisión antes de dar inicio al bloque de refutación. Bueno, Dios bendiga la vida de Saúl Sandoval, Juan Carlos Rodríguez, Carlos Olavarría, José Montero, Antonio El Pará Gitanos Evangélico, apologista cristiano René Torres, La Verdad Católica. Bueno, a nuestra hermana Yadira Gómez, también que está aquí presente. Dios la bendiga. Arnold Portillo, el hermano de Arnold Portillo, que es dueño y administrador de esta su plataforma de YouTube de Arnold Portillo. Y bueno, a todos mis estimados, Dios les bendiga. Muchas gracias por estar aquí en esta transmisión. Por favor, comparte
para llegar a muchas más personas. Nuestra hermana Blanca Fernández, también Dios la bendiga en gran manera. Iconoclasta, Dios te bendiga también. Bueno, vamos a dar inicio ahora al bloque de refutación que consta de 15 minutos para cada debatiente. Así que bueno, a partir de ahora le voy a ceder la palabra al expositor evangélico Pedro Gómez para que pueda darnos sus 15 minutos de refutación. Y bueno, recordarles antes a cada exponente y felicitarles por el buen debate que se está llevando a cabo, con respeto, con ética, y les pido que esto siga así para llevar la armonía de un buen diálogo y una buena transmisión. Así bueno, adelante mi estimado Pedro Gómez, 15 minutos. Mano, Joel, te voy a pedir por favor que me avises cuando lleves 5 minutos, 3 minutos y 1 minuto. Ok, voy a compartirte pantalla entonces. Ok, gracias. Ok, listo. Bueno, para iniciar, cuando le pregunté al señor Mónico Vázquez qué era un llamamiento y su respuesta fue, es todo aquel que dentro de la iglesia llama a Cristo a servir dentro de la iglesia. Primeramente, si vamos a Efesios 4:11, la palabra de Dios dice que él mismo constituyó, él mismo nombró a unos apóstoles, evangelistas, profetas, maestros y pastores. En ningún momento llama sacerdotes. Le di la definición de lo que es un llamamiento, lo cual el señor Mónico Vázquez en ningún momento pudo definir o enseñar lo que es un llamamiento, sino que dice que simplemente es aquella persona que va a servir a una iglesia, a la iglesia católica. Señor Mónico Vázquez, para eso tenemos una concordancia y diccionarios, para encontrar la raíz de la palabra y encontrar su significado. Recuerde que la escritura no se escribió en español, no se escribió en Nicaragua, no se escribió en la República Dominicana, no se escribió en Puerto Rico, sino que hay una raíz griega y hebrea. Le pregunté también que en qué parte de la Biblia encontramos que, y esto es muy importante, le pregunté en qué parte de las escrituras dice que Melquisedec fue ordenado sacerdote por ofrecer pan y vino. El señor Mónico Vázquez no pudo responderme. Yo no sé si mi pregunta no la entendió, pero se la voy a repetir. ¿En qué parte de la Biblia dice que Melquisedec fue ordenado sacerdote por ofrecer pan y vino? Espero que me dé el texto, porque él sí me da el texto del Nuevo Testamento, donde dice que el Señor ordena a los apóstoles como sacerdote por ofrecer pan y vino. Pero ¿dónde dice de Melquisedec, señor Mónico Vázquez? No existe, no podemos inventar. Se pone a defender, bueno, dice que su postura es defender el sacerdocio del Nuevo Testamento y lee Hebreos 9 del 1 al 9, donde habla del sacerdocio del Antiguo Testamento, que era sombra de lo venidero. Pero el libro de Apocalipsis, capítulo 5, verso 10, nos dice que él con su sangre, del 9 al 10, dice, y cantaban un cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado en la cruz con tu sangre. ¿Qué es lo que hacía la sangre? Purificaba al pueblo. Entonces es muy importante también, señor Mónico Vázquez, tener claro que todos los sacerdotes eran levitas, pero no todos los levitas eran sacerdotes. El Señor sí constituyó en el antiguo pacto un pueblo sacerdotal. Habían dos pueblos, el que era su pueblo, que era el pueblo de Israel, y el que no era su pueblo. Pero ¿qué dice el Señor? Que Él dice derribó, y se lo voy a leer acá, dice, pero ahora en Cristo Jesús vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, eran dos pueblos, el pueblo de Israel y el que no era su pueblo. Dice, pero vosotros que en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad. Había un pueblo que no era su pueblo y había un pueblo sacerdotal. Pero él dice en el libro de Apocalipsis 5:10 que él con su sangre nos ha hecho reyes y sacerdote. Dice que él nos ha redimido, escucha Mónico, de todo linaje y lengua y pueblo. ¿Cuántos pueblos eran, Mónico? Eran dos pueblos, el que era su pueblo y el que no era su pueblo.
y de los dos pueblos hizo uno solo. ¿Cómo? Por medio de su sangre. Pablo en ningún momento se da por sacerdote ministerial, sino que Pablo toma en cuenta el sacrificio de Jesús, que por medio de su sangre, escucha, Mónico, antes que anotes, Pablo no se nombra sacerdote ministerial, no, sino que Pablo toma en cuenta el sacrificio de Jesucristo en la cruz, que con su sangre Él nos hizo reyes y sacerdote. Pero Pablo se identifica como un apóstol. Te leí segunda de Timoteo, donde él dice que él es apóstol y maestro, pero nunca dice sacerdote. ¿Por qué tenemos que inventar, mi amigo Mónico Vázquez? El Señor dice que no pensemos más allá de lo que está escrito. Pero Mónico le añade un poco a la escritura. Pero la escritura dice que no le añadas ni le quites, porque cae maldición sobre que hace tal cosa. Entonces dice el señor Mónico Vázquez que hay dos clases de sacerdocio. ¿En qué momento el señor Mónico Vázquez me menciona dos sacerdotes? Él me dice que sus sacerdotes, que ellos son el sacerdocio, ¿cómo se llama? Común de los fieles, y tienen su sacerdote y los ubica como sumos sacerdotes. Cuando hay un solo sumo sacerdote y es Cristo que entró al templo celestial. Pero Mónico pone a sus sacerdotes como sumos sacerdotes. Mónico Vázquez, en mi presentación te dije, en mi primera exposición te dije que para ser un sumo sacerdote tenía que llevar hasta las campanillas en su vestimenta, porque cuando entraba al lugar santísimo, si no lo llevaba y no iba como el Señor había dicho, morían. Entonces, ¿cómo tú puedes llamar a tu sacerdote sumos sacerdotes y ustedes sacerdotes comunes? Dame el texto donde califica a sacerdotes y es sacerdote común de los fieles. No lo puedes dar, Mónico. Dice que hay dos clases de sacerdocio, pero habla del sacerdocio levítico, Apocalipsis 5:10, ya se lo mencioné. Lee todo sobre el antiguo pacto. Mónico, tu postura no es hablar del antiguo pacto. Tú tienes que demostrarme en el nuevo pacto que hay un sacerdocio válido, que hubo un llamamiento. No sé si necesitas que te dé la definición de llamamiento, el significado. Dice que llamado es decir, poner nombre, sobrenombre. Eso es un llamado, Mónico Vázquez, como lo hizo el Señor con Aarón y sus hijos por medio de Moisés. Acércate a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Eso hace con tu Papa Francisco, con tu sacerdote de tu parroquia o con los sacerdotes de las demás parroquias. ¿Por medio de quién los llama? ¿Por medio de un sentir que no siento tener una esposa? ¿Que no siento tener hijos sino dedicarme a las cosas de Dios? No es por sentir, Mónico. En el antiguo pacto miramos que el Señor llama. El Señor llama y cuando Dios llama, Dios capacita. También dice que llamamiento viene de la raíz, bueno, lo primero viene de la raíz griega 2564, kaleo. Y el llamamiento viene de la raíz griega 2821. Usa una concordancia, Mónico, para que aprendas que es un llamado y llamamiento. Dice que es una invitación. Dice que es estado en que fue llamado, un llamamiento, llamar. El pan y vino no llama, Mónico. Cuando el Señor dice, hagan esto en memoria mía, no está ordenando sacerdote. Lo puedes comparar con el libro de Éxodo 28 o el 12, donde dice, acércate a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Hay un llamamiento, pero el pan y el vino no llama. Dice esto, hagan en memoria mía. El sacrificio no se hizo en la mesa, Mónico, se hizo en la cruz. Vamos a seguir. Dice, habla de que la materia sacrificial no es solo animal, sino también vegetal. Mónico Vázquez, la palabra de Dios dice en el libro de Hebreos, capítulo 13, permíteme llegar hasta aquí, dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, pero dice que de los dos pueblos hizo uno solo. Dice, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento llevando vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Dice, así que, escucha, Mónico, aquí no habla de ofrecer pan y vino como sacrificio. Aquí no habla de vegetales, Mónico.
Estamos hablando ya del nuevo pacto. Dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Mónico, ¿dónde aparecen los vegetales ahí? ¿Tú me puedes dar el texto donde Pablo habla de vegetales? Está interesante. Dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua. No os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿De los vegetales, Mónico? ¿Del pan? No. Dice, sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. No hostia, no Eucaristía, no vegetales. ¿Cuál sacrificio, Mónico? ¿Por qué me hablas de vegetales? ¿Por qué me hablas de vegetales en el nuevo pacto? Entonces dice, ok, ahí tenemos la respuesta a eso. Dice que entró una sola vez para siempre ofreciendo su sangre, pero ¿por qué Mónico o el sacerdote de Mónico Vázquez en su altar dice que ofrece nuevamente el sacrificio de Cristo? Cuando la palabra de Dios dice que, cuando la palabra de Dios dice que él se ofreció una sola vez para siempre, pero también habla del antiguo sacerdocio, que dice que estos sacerdotes, dice que repetían de continuo el mismo sacrificio que no puede quitar pecados. Porque Mónico Vázquez, cuando sale después de tomar su hostia, sale santificado. Sacrificio de la santificación no fue ahí, Mónico. Fue en la cruz del Calvario y fue una sola vez. Dios constituye a Israel un solo pueblo sacerdotal, por supuesto, ya te lo di. Romanos 2, 28 y 29 también Mónico Vázquez dice que, y Dios menciona un pueblo, a su pueblo como judíos. Romanos 2, 28 y 29 dice que no es judío lo que es en la carne o por la circuncisión, sino dice que por medio de la circuncisión del espíritu, del corazón, esto es en el espíritu, no por alabanza de hombres, sino que la alabanza viene de Dios. O sea, que yo no puedo llamarme judío porque yo quiero, sino que el Señor me llama judío y me agrega a su pueblo por medio de la santidad o la consagración de mi corazón a Él. En el nuevo pacto se presentó un sumo sacerdote, por supuesto, el Señor Jesucristo. No hay más sumo sacerdote, Mónico. Tu sacerdote es igual a ti, no hay superioridad. Bueno, no puede evidenciar los dos sacerdocios. Tampoco el señor Mónico Vázquez habló de la consagración. Y esta es la tarea de Mónico Vázquez, que me hable de la consagración de los sacerdotes católicos. Escucha, Mónico, anota. ¿En qué parte de la escritura habla de la vestimenta sacerdotal católica? ¿Y en qué parte de la Biblia habla de la consagración de los sacerdotes católicos? Habla de la cena. Primera de Corintios, los que comen de la víctima. Romano dice que Pablo se nombra sacerdote. Apocalipsis 5:10 lo menciona. ¿Qué otra cosa? Bueno, eso es lo que tiene el señor Mónico por tarea. Ya le di la definición de llamamiento, el significado de la palabra llamamiento en su raíz o la etimología de la palabra, que es muy importante. Mónico Vázquez me tiene que hablar de la consagración de sus sacerdotes. Y sobre, ya le di, las funciones especiales de los sacerdotes. Y levita, tus hijos, junto con los demás miembros de la tribu de Leví a la que perteneces, serán responsables, escucha, tú y tus hijos, junto a los miembros de la tribu de Leví a la que perteneces, serán responsables por la falta que se cometan contra el santuario, pero solamente tú y tus hijos. Esos son los que fueron llamados, Mónico Vázquez. Jesucristo no vino a nombrar sacerdotes. Jesucristo dice, Apocalipsis 5:10, recalco, que Él con su sangre nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Me puedes explicar Apocalipsis 5:10, Mónico Vázquez, en tu participación? Y así poder diferenciar los dos tipos de sacerdocio.
Dice, pero solamente tú y tus hijos serán responsables por las faltas que cometan ustedes en sus funciones sacerdotales, pero deben hacer lo que los demás miembros de la tribu de Leví, a la cual perteneces, te ayuden a ti y a tus hijos en el servicio ante la tienda de la alianza. Ellos estarán a tu servicio y el servicio de la tienda. Está hablando del pueblo, Mónico. Hablando del pueblo, pero estamos hablando del antiguo pacto. Pero yo quiero que me hables del nuevo pacto, Mónico. Háblame del nuevo pacto. A ti no te concierne nada. Tú no tienes que mencionar nada del Antiguo Testamento o el antiguo pacto. Tú tienes que demostrar con el nuevo pacto el llamamiento. Escucha, llamamiento. Si necesitas nuevamente lo que significa llamamiento, te lo puedo volver a leer dentro de tu participación. Llamamiento, llamado, don, sacrificio, todo esto, Mónico. Así que no me dio nada. Espero que en su refutación pues pueda darme algo. Adelante, Joel, gracias. Bien, paramos el tiempo, reiniciamos. Perfecto. Bueno, gracias, Pedro Gómez. Gracias por haber cumplido con su tiempo de refutación. A continuación, le cedo ya la palabra al expositor católico Mónico Vázquez para que también nos dé sus 15 minutos para refutar. Adelante, Mónico. Muy bien, gracias, moderador. Bien, Pedro me ha puesto esto en bandeja de plata. Sin decirlo así, bandeja de plata. Mira qué fácil. Él me pregunta a mí al principio que dónde Melquisedec es llamado sacerdote para ofrecer sacrificio, pan y vino. Mire, Pedro Gómez, se nota que no has leído la Biblia. Génesis capítulo 14, versículo 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem, presentó pan y vino. ¿Por qué lo presentó? Pues era sacerdote del Dios Altísimo. Acá está. Ahí lo dice. Bien. Lo otro es que pregunta es no noté la otra pregunta, pero bueno, él hace una pregunta también que dice, Cristo, ¿dónde están los vestimentas de los sacerdotes en la Biblia? Bueno, si esa es la razón por la cual él quiere buscar dónde hay sacerdotes en la Biblia, por la vestimenta, pues mira, Cristo no cumple entonces por eso, porque él es sumo sacerdote y tiene que tener una vestimenta igual, según Pedro Gómez. Así que con eso se le cae todo completo. Bien. Vamos a ver. Él habla de la consagración. Ay, Pedro Gómez. Ay, Pedro. En Números, capítulo 27, versículos 15 al 23, nos habla de la imposición de manos como consagración. En Deuteronomio capítulo 34, versículo 9 dice, José es hijo de Nun, está lleno de espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto su mano sobre él. Lo obedecieron los hijos de Israel e hicieron como Yahvé había mandado a Moisés. Y en el Nuevo Testamento, Pedrito, 2 Timoteo 1:6, por eso te exhorto a que reavives el carisma de Dios que por medio de la imposición de mis manos está en ti. Hechos capítulo 9, 15 al 17 también te da esa ayudita de la consagración. Una imposición de manos. Yo creo que debería de leer un poquito mejor la Sagrada Escritura porque está muy lento. Él dice que el Señor hizo un solo sacrificio. Con esto anula el primer orden. Así lo dijo. Yo me gusta saber qué versión es la Biblia que está usando, porque él habló de que anula el primer orden y establece el segundo orden. Fíjate qué cosa, Pedro. A nosotros le llamamos a ese orden sacramento del orden. Porque es que hay un orden. Usted mismo lo acaba de decir, te acaba de dar un pacatazo. Eso lo dice en Hebreos capítulo 10, versículo 6 al 8, creo que es. ¿Por qué nosotros debemos hacer el sacrificio de la Eucaristía cuando Jesús hizo un único sacrificio? Porque es un mandato, Pedro Gómez. Es un mandato. Hagan esto en memoria mía. Fíjate, Pedro. Una memorial, es anamesis. Y según el libro, mira, aquí yo tengo el librito, Pedro. Aquí yo tengo el libro. El libro Vines dice, anamesis no es simplemente un traer a la memoria externamente, sino un despertar de la mente. Es muy distinto a lo que es la palabra huponesis, que eso es recordar.
muy distinto. Por eso es que solamente anamnesis es utilizado en puntos de sacrificio, donde se habla de memorial sacrificial, nada más. Debe que aprender un poquito mejor sobre eso. Él habló sobre ofrenda. Pedro, te hablé de la oblación, te hablé de lo que es los granos y te hablé de lo que es la libación. Elementos que utilizó Cristo en su última cena, caballero. En su última cena, la última cena, él utilizó esos elementos y dio el mandato a los apóstoles a que hicieran eso mismo que él está haciendo. Fíjate, y él es sacerdote, sumo sacerdote. Y siendo sumo sacerdote, tiene la obligación de presentar el pan y el vino antes de entrar a la segunda tienda, que es el santuario celestial. Tuvo que presentar el pan y el vino porque solamente los sacerdotes, no los sumos sacerdotes. Tú estás confundiendo a los sacerdotes con los sumos sacerdotes. El sacerdote presenta siempre el pan y el vino en la primera tienda. La primera tienda es aquí en la tierra. La primera tienda. Por eso es que estoy usando Hebreos 9, porque él está trayendo de lo viejo, de lo que es sombra, a lo que es ahora. Por eso Pablo lo está usando. Yo no lo estoy haciendo. Pablo lo está usando. Y Pablo utilizó lo mismo. Dijo que a partir de aquello se ve que Jesucristo es el sumo sacerdote. Pues entonces, ¿dónde están sus sacerdotes? ¿Dónde están? Ya sabemos que todo el pueblo sacerdotal, todo el pueblo de la iglesia, de esos dos pueblos que hizo uno solo, que es la iglesia, ese pueblo es sacerdotal, es de reyes y sacerdotes, pero de ahí escoge a unos cuantos para dirigir el culto. Otro orden también que Cristo lo dejó. Y yo di los textos bien clarito. Le dijo que ofrecieran el pan y el vino. Y no tengo que hablar sobre la transubstanciación y lo que es la Eucaristía para nosotros. Eso no tiene que ver aquí ahora. Pero está ofreciendo pan y vino. Le dijo, hagan esto, hagan esto. Esa es la orden. Hagan esto. Yo soy sumo sacerdote, pero ustedes tienen que hacer lo que yo estoy haciendo. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo, Señor? Ofrecer pan y vino. Pero Señor, pues yo no soy sacerdote para hacerlo. Sí, yo te estoy asignando sacerdote. Eso es lo que estoy diciendo. Te estoy asignando sacerdote. Tú eres ministro sacerdotal. Porque tienes que dar ese sacerdocio en esta tienda, aquí. Yo estoy ofreciéndome allá, en la eternidad, en la segunda tienda, como sumo sacerdote. Pero el pan y el vino tienes que hacerlo aquí. Eso es lo que no entienden. Fíjate, no me refutó. Habló de Efesios 4:11. Apóstoles, evangelistas, pastores. Fíjate, esos son dones ministeriales. Y eso solamente cae en los 4 ministerios apostólicos que existen en la Biblia: apóstoles, obispos, presbíteros y diáconos. No existe ningún título de pastor aparte de eso. No existe. Eso de pastores evangélicos, no, eso no existe. Eso es falso. No existe. Solamente el pastorado recae en esos 4: apóstoles, obispos, presbíteros y diáconos. Y tengo las evidencias bien claritas. Miren. Mira qué fácil, mira qué fácil. Hechos capítulo 20, versículo 28. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de lo cual os ha puesto el Espíritu Santo como vigilante para pastorear la iglesia de Dios. Esos son los obispos. Esos son los obispos. Presbíteros. Designaron presbíteros en cada iglesia después de hacer oración con ayuno. Le encomendaron al Señor en quien había creído. Hechos 14, 23. Hechos 15, 2. Se produjo con esto agitación y discusión no pequeña de Pablo y Bernabé contra ellos, y decidieron que Pablo y Bernabé y algunos de ellos subieran a Jerusalén, donde los apóstoles y presbíteros, para tratar esta discusión. Ahí están los presbíteros. Diáconos. Hechos 6, 1, 6. Los 12 convocaron a la asamblea de los discípulos y dijeron: no parece bien que nosotros abandonemos la palabra de Dios para servir a la mesa. Por tanto, hermanos, buscad entre vosotros a 7 hombres de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría, y le pondremos al frente de este cargo, mientras que nosotros nos dedicamos a la oración y al ministerio de la palabra. O sea, no existe otro ministerio llamado pastores. Solamente en la Biblia existen 4 ministerios apostólicos. Y él confunde los dones ministeriales que está regido para la iglesia, que solamente caen en esos 4 ministerios apostólicos, lo confunde con títulos de pastores. Pero bueno, ¿qué podemos esperar?
Él dice que mi postura no es hablar del Antiguo Testamento. Oye, pero si Pablo está usando el Viejo Testamento en Hebreos 9, en Hebreos 10, en Hebreos 5, está usando en Hebreos 3 también. Él está usando de la sombra del Viejo Testamento. Está identificando lo que hizo Cristo. Incluso el mismo Juan Bautista lo identifica como el Cordero, algo que es del Viejo Pacto. Entonces, está lícito utilizar la analogía del Viejo Testamento para poder identificar los ministerios sacerdotales del Nuevo Testamento. Sí, existen ministerios sacerdotales. Y por cierto, él no me refutó Romanos, voy a buscarlo aquí, capítulo 15, versículo 16, porque él dice, ¿dónde Pablo habló o se identificó como sacerdote? Pues miren Romanos 15, 16. Dice, para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, ministrando a manera de sacerdote. Ministrando a manera de sacerdote. Y la palabra que se utiliza ahí es hierorgeu. Está en la página 593 en el numeral G2418 del diccionario Vine. Y dice ese diccionario, el apóstol usa las palabras propias del ritual sacerdotal y levítico para explicar metafóricamente su propio servicio sacerdotal. Servicio, ministerio, es lo mismo. Es lo mismo. Él tiene una tarea de refutarme eso. Le hablé de los padres de la iglesia. Desde el primer siglo se lo estoy identificando. Donde ellos dicen que los apóstoles eran sacerdotes. De donde se confesaban, hablan el perdón de los pecados. Orígenes lo habla. Cipriano de Cartago. Él tiene una tarea encomendable de tratar de refutar todo eso. Él dice, el sacrificio no se hizo en la mesa, Mónico, sino en la cruz. Estoy de acuerdo. El asunto es que en 1 Corintios capítulo 10, versículo 15 al 17, creo que es al 17, dice el mismo Pablo que comer de la mesa es el partícipe, o sea, estar en comunión con ese altar. O sea, estar en comunión con el sacrificio de Cristo. Y él lo dice bien claramente. El pan que ofrecemos, ¿no es acaso la comunión con su cuerpo? Y la copa de bendición que levantamos, libación. Fíjate lo que dice, libación, es lo mismo, levantar, libación, se levanta. Copa de bendición que levantamos, ¿no es acaso la comunión con su sangre? Para Pablo, en ese texto, está identificando 3 tipos de altares. El altar de Israel, donde se ofrecían los corderos y todo eso, viejo pacto, que eso ya no existe. Están el altar de los paganos, donde la mesa se ofrecía la comida para él dice para los demonios, que son para los ídolos. Bien. Y él decía que comer de esa mesa era estar en comunión con ese altar de los demonios. Y después habla del tercera mesa, que la tercera mesa, yo identifiqué que la mesa siempre hace alusión al altar. Esa tercera mesa es la mesa del Señor. Y para Pablo, comer de la mesa del Señor es sagrado, es sacramental. No puedes participar de la comunión con los demonios. Eso no lo entiende él. Es tan sencillo de verlo. Pero bueno. Vamos a ver qué más. ¿Por qué el sacerdote católico ofrece el mismo sacrificio? Sí lo preguntó él. Porque tiene que ofrecerlo. Es un memorial, una anémesis. No es un hypognémesis, que es muy distinto. Hypognémesis y anémesis es muy distinto, totalmente distinto. Es el orden. El orden es que tiene que ofrecer el pan, o sea, la oblación, y el vino, el líbano. Tiene que ofrecerlo. Ese es el sacerdocio nuevo. Entonces, él me pide otra vez, después de eso, que tiene que identificar la vestimenta sacerdotal católico en la Biblia, qué sé yo, pero es que tampoco Jesucristo tiene la vestimenta dicha de un sumo sacerdote. Pues entonces, ¿qué está pidiendo él? Si por Pedro, buscar una
vestimenta sacerdotal en la Biblia es que debe de haber sacerdote, pues entonces Cristo no es sacerdote, según él, no es sumo sacerdote, porque él no tiene vestimenta. Él, para que ustedes vean lo que yo dije al principio, señores, lo que yo dije al principio, que él iba a confundir, él no iba a entender. Lo dije así mismo, dice, demostraré cómo obviamente no conoce el Viejo Testamento y cómo confundirá el ministerio sacerdotal del Nuevo Testamento con el sacerdocio levítico, por no entender las alegorías que voy a usar. Y él no lo entiende todavía, pero entiende el de Pablo sí lo entiende. Y yo me estoy dejando ir por lo que dice Pablo. Pablo bien claramente dice, no, porque en la primera tienda entraban los sacerdotes y los que estaban en el culto, y en la segunda tienda entraba el sumo sacerdote una vez al año. Y Cristo es el sumo sacerdote que entró una vez y para siempre. ¿Dónde están los ministros sacerdotales que están ofreciendo la mesa? Fíjate que él usa una alegoría. Entonces, Cristo utiliza esa alegoría, o sea, ese cumplimiento de lo que es sombra, lo utiliza en el nuevo. Y le dice, hagan esto en memoria mía, que por cierto, son 4 copas que él utiliza, que se supone que utilizara, y solamente hizo 3. Y eso lo voy a dar después en mi conclusión. Así que bendiciones. Perfecto. Paramos tiempo, reiniciamos. Muy bien, gracias, Mónico. Y bueno, damos ya por finalizado este bloque de refutación de 15 minutos para cada expositor o debatiente, así que estamos muy contentos por el respeto que se está llevando a cabo en esta transmisión y en el debate, pues está habiendo buenos argumentos y sobre todo, pues, la cordialidad que hay al momento de exponer sus argumentos. Muy agradecido con ello, mis estimados. Bueno, voy a saludar a los miembros del chat antes de proseguir o continuar con el último bloque, que es de conclusión o contrarrefutación. Dios bendiga la vida de David Carrizo, de nuestra hermana Verónica, de Álvaro Hernández, y bueno, todos los demás, el hermano José Luis Ataide Orozco, Álvaro Hernández, Dios me los bendiga, mis amados hermanos, Jorge Cristiano. Y bueno, a todos los que se están sumando a la transmisión, Dios me los bendiga en gran manera. Y al apologista evangélico Barragán Salvador, que también está presente en la transmisión, Dios le bendiga en gran manera. Clemente Alejo, Juan Carlos Rodríguez, bendiciones. Permiso, quiero mandar también un saludito, si tú me permites, y Pedro me permite también, a los hermanos de Huella Católica y a los hermanos de Rodrigo, de Formación Católica también, Rodrigo, Betty, que está enfermita, para que la ponga en oración, pues está bien enfermita, está bien malita, en camita. Y pues para preguntarles si yo tengo permiso de colocar este debate también en Huella Católica. Oh, claro, puedes conversarlo con Arnold y ya normal, no hay problema, ¿ok? Ok, entonces, bueno, saludos especiales para Andrés Zavala, para nuestra hermana Blanca Fernández. Dios les bendiga en gran manera. Gracias, mis hermanos, por estar en esta transmisión. Compartan, por favor, para llegar a más personas. Bueno, sin más preámbulos, damos inicio ahora al bloque de contrarrefutación o conclusión de 5 minutos para cada uno de los debatientes. Así que a partir de ahora les cedo la palabra al expositor Pedro Gómez para que termine su exposición en 5 minutos. Bueno, desafortunadamente Mónico eligió 5 minutos, estoy en desacuerdo, pero voy a tratar de refutar lo que se pueda. Es obvio que no le conviene más de 5 minutos. La pregunta no la supo entender. Mi pregunta fue: ¿en qué parte de la Biblia dice que Melquisedec fue nombrado sumo sacerdote por ofrecer pan y vino? De nada me sirve, Mónico, que me leas que el sacerdote, rey de Salem, ofreció pan y vino. Dime dónde dice que él fue nombrado sacerdote. Escucha. ¿Dónde fue nombrado Melquisedec sacerdote por ofrecer pan y vino? No puedes darlo. Ni siquiera entiendes la pregunta. ¿Cómo entenderás lo demás? La otra pregunta ni siquiera ni siquiera la notó. Habla de la vestimenta sacerdotal católica y dice que entonces Jesús no califica. Mónico Vázquez, la vestidura sacerdotal levítica era para los levitas. Jesús no era levita, por tanto Jesús no tenía que vestir así.
Así de que simple y sencillamente tu sacerdocio es inventado, mi amigo. No aparece en la Biblia. El Señor ordenó una vestimenta. ¿Por qué tus sacerdotes necesitan una vestimenta para dar misa? Pueden subir como les da la gana porque no hay una orden. Por tanto, tu sacerdocio es inventado. Jesús era judío. Y de hecho la escritura lo dice, y esto lo dice en Hebreos 7:15, y esto aún más manifiesto, se semejanza de Melquisedec, se levanta otro sacerdote distinto. El sacerdocio de Melquisedec no era de este mundo, viene de la eternidad, porque era sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principio de vida ni fin de días. Y tú me vienes a decir que por pan y vino, cuando es constituido sacerdote en la eternidad. Mónico, ¿quién lo dice? El catecismo. Demuéstramelo. Dice, no constituido, escucha esto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia. Y entonces, Mónico, por ofrecer pan y vino, ¿y dónde lo dice? Dame en texto. Escucha, que fue nombrado sacerdote por ofrecer pan y vino. Ahora, Mónico me menciona a los padres de la iglesia. Mónico, Mateo 20, del 18 en adelante dice, enseñen lo que yo les he mandado. Los apóstoles lo enseñaron y tú me vienes a mencionar padre de la iglesia del año 200 en adelante. Mónico, por favor, si tu iglesia es bíblica, dame Biblia. No me des padre de la iglesia. Ustedes cualquier cosa que sea de su jerarquía, ustedes lo van a aceptar. Obviamente, por conveniencia. Eso es manipulable. Pero dame, el Señor dijo, enseño lo que yo les he mandado. Dime dónde los nombra. Aprende qué es llamamiento sacerdotal. Es llamar, dar nombre, sobrenombre. Como lo hizo con Aarón y los hijos. ¿Por medio de quién? De Moisés. ¿Quién llamó a tu sacerdote? ¿Tú me puedes dar pruebas? ¿O fue por emoción? Dame las pruebas. Dice que la imposición de mano. Mira, habla de presbítero. No me va a dar chance. Mónico es bien inteligente. Él sabe que si daba más tiempo, pues iba a quedar peor de lo que está. La palabra presbítero dice que es ancianos. Eso es lo que dice, ancianos. Pero cuando Moisés nombró sacerdotes, también reunió ancianos. O sea que el sacerdote y el anciano no es lo mismo, Mónico. Por favor, lee Biblia, Mónico. Lee Biblia. Anciano y sacerdote no es lo mismo. Los sacerdotes presentaban sacrificio. Los ancianos ayudaban a Moisés a aconsejar al pueblo. Son dos cosas muy distintas. Ubícate. ¿Qué más? A ver, vamos a ver imposición de mano. El apóstol Pablo no se llama sacerdote. El apóstol Pablo dice en la carta de segunda de Timoteo dice, no me va a dar chance, dice que Dios, escucha, Dios lo ha constituido maestro y apóstol. Pero ¿por qué no dice sacerdote? ¿Se le olvidó o porque Mónico lo quiere decir? Menciona los elementos de la última cena. Mónico, Jesucristo estaba bajo la ley, obviamente que lo iba a usar, pero después del inicio del nuevo pacto, dime dónde se sigue ofreciendo semillas y todo esto. Ubícate, Mónico Vázquez. Consagración, me menciona números, pero solo menciona la imposición de mano, y yo le mencioné cómo eran consagrados los sacerdotes. Pero Mónico, muy vivo, muy acomodado, solo toma la imposición de mano y mutila la palabra de Dios, que dice la escritura que Mónico está bajo maldición. ¿Por qué? Por quitarle a la palabra de Dios. Gracias, Joel. Muy bien. Paramos, reiniciamos. Perfecto. Muchas gracias al expositor evangélico Pedro Gómez por haber concluido con su tiempo de exposición y bueno, habernos dado su punto de vista acerca del sacerdocio. A continuación le cedo la palabra al exponente Mónico Vázquez para que también pueda concluir con sus 5 minutos de contrarrefutación. Adelante, Mónico. Gracias. Bueno, ustedes vieron que él no pudo refutar Romanos 15 en ningún momento, donde el mismo Pablo se llama sacerdote. No lo pudo. Así que él pedía evidencia, yo se la doy, pero no pudo refutar eso. Bien. Dice por qué el Señor usa una vestimenta. ¿Por qué el Señor usa una vestimenta? ¿Por qué nosotros, o sea, los sacerdotes católicos usan una vestimenta para cada misa? No, porque así lo puso la iglesia. Así lo puso la iglesia. La iglesia tiene autoridad. Es la que es columna y fundamento de la verdad.
es la que tiene la multiforme sabiduría de Dios. Así que tiene la autoridad de hacerlo. Así de sencillo, por medio del Espíritu Santo. Bien. Dice que no le dé padre de la iglesia. Wow. Señor, yo no soy sola escritura. O sea, para mí nosotros somos solo verbus. Verbus Deus. Eso sí somos. Pero no somos solo escritura. Es una herejía. Soy escritura, eso es herejía. Eso no existe ni en la Biblia, ni existen los padres de la iglesia lo predicaron. Donde el Nuevo Testamento se ofrece en grano. Vuelvo otra vez. El señor Pedro Gómez, como dije al principio, no entiende. Confunde el Viejo Testamento. Yo dije bien claramente en mi exposición que el sacerdocio ahora no es el mismo que el Levítico. Y dije bien claramente en mi contrarrefutación que Cristo, aunque estaba usando, como dice en Lucas capítulo 22, versículo 1, decía, la fiesta de los hacimos, de los granos, de los panes, qué bien que está eso, la fiesta de los panes, él no completó esa fiesta como debe ser. Esas copas son 4 copas. La primera copa, la copa de la bendición. La segunda copa es la copa de la misericordia. La tercera copa es la copa de la acción de gracia. Y la cuarta copa es la copa de la redención. Si tú no sabes lo que era el Pesaj judío, vas mal. Vas mal. Y él no completó. Él se fue, dice bien claramente en Mateo, creo que en Marcos, dice que terminada la cena, tomó pan, terminada la cena. Ese fue en la tercera copa, la acción de gracia. Y dio gracia. Y dice pues rápidamente, se levantó y se fueron a los Olivos. No completó esa copa. ¿Dónde la completó? En la cruz. En la cruz. Bebió vino en la cruz. Sí, ¿cuál fue el vino de la cruz? El vinagre. Si no saben, el vinagre viene del fruto de la vid. Si no lo sabían. Pues él tomó eso allá arriba. Lo tomó. Esa es la cual, por eso es que Cristo se conoce como la cuarta copa. ¿Qué Cristo hizo? Completar todo. Por eso es que él dice, todo está consumado. Consumado es que terminó toda su santa cena. Una nueva santa cena. Nueva. Una nueva Eucaristía. Y Cristo lo implementa. Y para colmo le da la orden sacerdotal a sus apóstoles de hacer lo mismo. Por eso es que en 1 Corintios capítulo 10 dice el mismo apóstol que hace una comparación del pueblo de Dios con los granos de trigo. Eso está en el versículo 16. Lo pueden leer. Así de sencillo. Pero ¿qué le pasa a Pedro? Pedro no entiende eso. Ya le di evidencias bíblicas de que hay un ministerio sacerdotal. Pablo mismo se llama sacerdote. Incluso el mismo diccionario Vines lo indica que tenía un servicio sacerdotal. Bien, no pudo refutar eso. Hablé de los padres de la iglesia como no desde el siglo del año 200, desde el año 100, porque hablé de los primeros, sí, del año 170, 130 por ahí. Padres de la iglesia, donde hablaba del sacerdocio, de cómo ellos servían el sacerdocio. El sacerdote, los apóstoles, o los presbíteros, los obispos, los diáconos, eran los que dirigían el culto, y los únicos que dirigen el culto son los sacerdotes. No puede haber más, no existe pastores, título de pastor, eso no existe. No existe en la Biblia. Solamente los 4 ministerios apostólicos. Y eso solamente está en la iglesia católica. La iglesia evangélica no lo tienen. Ninguna otra iglesia neoprotestante no la tiene. Nosotros sí tenemos los 4. Obviamente los apóstoles ya no están. Pero tenemos los otros 3. ¿Ok? Bendiciones. Muy bien. Paramos al tiempo. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Mónico. Y bueno, damos ya por finalizado este debate emocionante, interesante, candente en algunas oportunidades, pero muy buen debate acerca del sacerdocio entre el debatiente evangélico Pedro Gómez y debatiente católico Mónico Vázquez. Muchas gracias a ambos panelistas y debatientes por darnos este debate muy interesante, argumentos muy buenos y acerca del sacerdocio. Ya le toca a cada uno de los que van a ver esta transmisión sacar sus propias conclusiones
y analizar los argumentos a la luz de las Sagradas Escrituras. Muchas gracias a todos los que se han sumado a esta transmisión. Que Dios les bendiga en gran manera y les pido que compartan esta transmisión para llegar a más personas. Así que finalizamos el debate. Damos paso ahora al tiempo de despedida, donde cada debatiente tendrá la oportunidad de despedirse sin mencionar absolutamente nada del debate. Por favor, se los pido a ambos debatientes. Así que ahora le cedo la palabra al expositor evangélico Pedro Gómez para que se pueda despedir. Adelante, mi estimado. Gracias, Joel. Gracias sobre todo, primeramente a Dios, ¿no? Por este tiempo. Me hubiese gustado exponer un poco más, pero bueno, le doy gracias a Dios primeramente por lo que me permitió dar. Le doy gracias a Dios por aquellos que pudieron recibir el mensaje correcto. Dios es el que hace la obra, no yo. Si alguno se edificó con esta palabra que compartí, pues no he sido yo. La gloria es para Dios, porque Él es el que da el entendimiento. La palabra de Dios dice, el que tenga falta de sabiduría, pídala a Dios, que Él la da, dice, sin reproches. Y te doy gracias a ti, Joel, por haberte tomado este tiempo que puedes compartir con tu familia. Tú eres un joven que puede andar en el cine o algún lugar y pues te has dedicado este tiempo para compartir la palabra de Dios. Gracias por eso, gracias por tu buena moderación. Gracias a Mónico también por este tiempo de exponer su creencia, su fe. Y gracias a todos los que han compartido en este tiempo por participar aquí con nosotros. Y lo único que les pido es que cada argumento que yo haya dado lo corroboren con la palabra de Dios, no con otros videos, no, con la palabra de Dios. Pero bueno, eso Dios es el que los va a guiar, el Espíritu Santo. Así que gracias a todos por este tiempo. Adelante, Joel. Muy bien, gracias a ti, Pedro Gómez. Gracias por la oportunidad también que pudieron dar ambos para poder moderar este debate. Les agradezco mucho la consideración y bueno, que Dios te bendiga en gran manera, Pedro. Muchas gracias. A continuación, también le cedo la palabra al expositor católico Mónico Vázquez para que también se pueda despedir. Adelante. Gracias. Estoy molesto con Pedro porque Pedro le dijo jovencito a Joel Moody y a mí no me dijo joven. Pero bueno, yo tengo 15 años, 32 de experiencia, así que tranquilo, Pedro. ¿Okay? Doy gracias al Señor porque me permitió entregar el evangelio como así lo dieron desde el comienzo en la Santa Iglesia de Cristo. Y pues lo único que les pido a ustedes es que dejen un poquito el anticatolicismo y hagan una hermenéutica como yo hice así y comparen lo que yo digo. Agradezco al moderador que tomó de su tiempo para pues ofrecerse aquí. Sí, yo estuve de acuerdo totalmente de que podía ser Joel Moody como moderador. Yo nunca he tenido problemas con Joel sobre esas cosas. Así que doy gracias también a Pedro por compartir un rato conmigo. Y yo sé que él quería continuar el debate, pero ahora mismo tengo que ensayar para la misa de mañana. Yo tengo que estar allí a las 7 de la mañana y aquí son las 10:15 de la mañana. Sí, diga la noche, digo. Así que imagínense. Así que discúlpenme, pero no fue cosa mía. Tengo que hacer varias cosas. Así que muchas bendiciones, mis hermanos, y que la paz del Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Bendiciones. Perfecto, muchas gracias, Mónico, también por la oportunidad de haberme brindado de moderar este debate y les agradezco a ambos y recalco ese agradecimiento. Que Dios les bendiga, mis estimados. Bueno, yo también me despido. Mi nombre es Joel Moody y he tenido el placer de moderar este debate acerca del sacerdocio, donde se han expuesto argumentos a favor o en contra de ello. Como ya repetí en un inicio, les toca a ustedes, mis estimados que van a ver esta transmisión, analizar los argumentos brindados en este en vivo, ¿no? Entonces, sin más preámbulos, pues deseo que Dios les bendiga en gran manera. Por favor, suscríbanse a esta plataforma de YouTube de nuestro hermano Arnold Portillo. Dale me gusta, comenta y comparte, por favor, para llegar a muchas más personas. Así que me despido deseándote que Dios te bendiga en gran manera. Bendiciones.